Imagina una ciudad tan poderosa que nadie se atrevía a enfrentarse a ella. Sus muros parecían intransponibles, su ejército invencible, y por décadas Dios permaneció en silencio ante todo esto. Pero cuando Él finalmente habló, fue como un trueno partiendo los cielos. Lo que ocurrió en Nínive no fue solo una caída política, fue una respuesta divina que resuena hasta los días de hoy. ¿Y qué tiene que enseñarnos este silencio seguido de furia ahora? Si ya te has preguntado por qué Dios parece quedarse en silencio ante tanta injusticia, este video fue hecho para ti. Presiona el botón de suscribirte ahora mismo y ven con nosotros a descubrir cómo el juicio de Dios se manifiesta en la historia y lo que esto aún significa para nuestro tiempo. Prepara el corazón, porque este mensaje va directo al alma. Existe un momento en la historia en que el cielo parece callar y el silencio divino inquieta profundamente el corazón humano. El libro del profeta Nahum comienza en medio de ese silencio pesado, cuando la paciencia de Dios para con Nínive parecía interminable. Décadas habían pasado desde que Jonás anunciara la destrucción, y ante el arrepentimiento de los ninivitas, el juicio fue suspendido. Pero ahora Nahum es levantado para declarar que el tiempo de la espera ha terminado. Es en este intervalo entre el clamor de Jonás y el mensaje de Nahum que reside el gran enigma de la longanimidad divina. ¿Por qué Dios espera? ¿El silencio es ausencia? ¿O es, tal vez, una estrategia del cielo para revelar algo aún más profundo? Durante este tiempo en que el cielo no hablaba, Nínive prosperaba. La capital del imperio asirio se había vuelto aún más poderosa, temida entre las naciones, pero el crecimiento externo escondía la decadencia moral y espiritual que crecía como un cáncer en su interior. Mientras los ojos humanos veían una ciudad invencible, los ojos de Dios contemplaban un escenario insostenible. El silencio del Eterno, lejos de significar indiferencia, era el preludio de un juicio que vendría con fuerza incontestable. La demora no era descuido, sino una ventana para el arrepentimiento, una demostración de la misericordia que prefiere perdonar antes de castigar. Es difícil comprender el silencio de Dios cuando el mal parece prosperar. Nahum nos introduce en este paradojo, un Dios que observa en silencio mientras la injusticia crece, pero que jamás pierde el control. La demora divina, como se ve a lo largo de las Escrituras, siempre carga un propósito pedagógico. El silencio es una prueba de la paciencia divina, no de la ausencia de juicio. Cuando estudiamos libros como Nahum, aprendemos que el tiempo de Dios no sigue la lógica humana, y su justicia opera en la medida exacta de lo que es necesario para corregir, no solo para castigar. Muchas veces lo que interpretamos como silencio de Dios es, en realidad, un tiempo de gracia. El pueblo de Judá, al escuchar las palabras de Nahum, ciertamente recordaba el terror asirio. Conocían de cerca la crueldad de ese imperio. La ausencia de intervención inmediata no era señal de debilidad divina, sino parte de un plan que buscaba el bien del justo y la oportunidad para el impío reconsiderar sus caminos. Sin embargo, cuando la respuesta divina llega, no viene con medidas intermedias. El silencio da lugar a la voz estruendosa del juicio, y la paciencia se transforma en acción. Si hoy te encuentras en un periodo en que parece que Dios no habla, que los cielos están cerrados, recuerda el inicio del libro de Nahum. El silencio puede parecer incómodo, pero nunca es inútil. Es en el tiempo de la espera que muchos corazones se rebelan, y cuando Dios finalmente actúa, lo hace con perfección, precisión y justicia. No subestimes el silencio del cielo. Es, muchas veces, la señal más clara de que algo grandioso está a punto de suceder.
Nínive no era solo una capital política, era el corazón palpitante de un imperio cuya brutalidad chocaba incluso con los estándares antiguos. Ubicada a las orillas del río Tigris, esta ciudad se enorgullecía de sus conquistas, de su arquitectura monumental y de su poderío militar. Pero detrás de las murallas imponentes y de las plazas concurridas, había una arrogancia espiritual que se alimentaba de la sangre de naciones conquistadas. Dios la había perdonado una vez, como relata el libro de Jonás, pero Nínive volvió a endurecerse. Desafió el tiempo, se burló de la gracia y pisoteó la paciencia divina. La repetición de la maldad, tras un tiempo de arrepentimiento aparente, es un tema recurrente en la historia de Nínive. Cuando Nahum surge con su profecía, el pueblo ya se había olvidado de la lección anterior. La misericordia que en otro tiempo los alcanzó, ahora era vista como debilidad. El Dios que perdonó fue subestimado como alguien que jamás castigaría. Esta visión distorsionada del carácter divino llevó a la ciudad a un camino sin retorno. La crueldad de los asirios, expresada en registros históricos y artefactos arqueológicos, era no solo táctica de guerra, sino reflejo de un corazón colectivo corrompido por la soberbia. Nahum describe a Nínive como una ciudad sanguinaria, llena de mentiras y robos. Él revela el contraste entre su apariencia externa y su podredumbre interna. La capital del imperio parecía inquebrantable, pero espiritualmente ya estaba condenada. La profecía de Nahum no es solo un anuncio de destrucción, es un retrato de cuánto fue probada la paciencia de Dios. Lo que se presenta como juicio repentino es, en realidad, la acumulación de siglos de perversidad tolerada por la longanimidad divina. El juicio sobre Nínive no es solo geopolítico, es teológico. Dios está defendiendo su santidad y demostrando que ninguna nación está por encima de la ley moral del universo. Aun cuando usó a los asirios como instrumento de corrección en el pasado, ahora se vuelve contra ellos con la misma justicia con que juzgó a otras naciones. El mensaje es claro: la gracia no es un escudo para la arrogancia y el perdón no debe usarse como excusa para persistir en el error. Quien desafía la paciencia divina cosecha el fruto de su propio endurecimiento. Revisitar la historia de Nínive es como mirar en el espejo de sociedades que, a lo largo de los siglos, se alejaron de Dios incluso después de haber conocido su bondad. Es una advertencia para individuos, iglesias y naciones que interpretan la paciencia divina como indiferencia. El silencio de Dios no es una bendición cuando se utiliza como excusa para permanecer en la injusticia. Nínive desafió al cielo y por eso cosechó las consecuencias de su elección. Nahum no es uno de esos profetas que surgen como una tempestad en el cielo azul. Poco sabemos sobre su vida personal. Su nombre significa consuelo, lo que parece contradictorio en un libro tan cargado de juicio y destrucción. Pero es en esta paradoja que encontramos la belleza de su mensaje. Para el pueblo de Judá, el juicio sobre Nínive era consuelo. Para los opresores, era el fin. La figura de Nahum, por lo tanto, revela que la justicia divina puede ser alivio para unos y ruina para otros. Él no trae una palabra de arrepentimiento, sino un veredicto. Su misión es anunciar que el tiempo de misericordia terminó. La actuación de Nahum se da probablemente entre los años 630 a 612 a.C., durante el declive del imperio asirio. A diferencia de Jonás, que fue enviado directamente a Nínive, Nahum habla al pueblo de Judá sobre lo que sucederá con sus enemigos. El mensaje está dirigido a quienes sufrieron bajo el yugo asirio. Él no pide intercesión, no propone reconciliación. Él describe la caída inminente de una nación orgullosa.
Su papel es profético, en el sentido más puro, traer a la luz la voluntad de Dios sin importar el impacto político o social del mensaje. El texto de Nahum es poético e intenso. Cada frase está cargada de imágenes vívidas y metáforas poderosas. Él describe a Dios como un guerrero, como tempestad, como fuego consumidor. No hay neutralidad en sus palabras. Él no suaviza los términos ni diluye la gravedad de lo que se está diciendo. Esta osadía profética es una de las marcas del verdadero mensajero divino. Nahum no busca agradar, sino obedecer. Su compromiso no es con el confort, sino con la verdad. Es interesante notar que, a pesar de ser corto, con solamente 3 capítulos, el libro de Nahum tiene un impacto duradero. Él refuerza la idea de que Dios es soberano sobre las naciones, que su justicia no falla y que incluso cuando parece tardar, no deja de venir. Nahum nos recuerda que el profeta no habla por sí mismo, sino como boca de Dios. En tiempos de confusión espiritual, su firmeza es un modelo para aquellos que también han sido llamados a anunciar verdades difíciles. El coraje de Nahum desafía a los mensajeros contemporáneos a no callar frente al mal. En un mundo donde la verdad a menudo es moldeada al gusto del público, la postura del profeta nos confronta. Él no negocia principios, no adapta el mensaje para ganar seguidores. Su fidelidad al contenido recibido del cielo es lo que lo convierte en una voz indispensable en medio del caos. Cuando el juicio llega, que haya entre nosotros también hombres y mujeres con el coraje de Nahum. Cada palabra pronunciada por un profeta bíblico cargaba una carga espiritual inmensa. Cuando Nahum inicia su mensaje, no lo hace con ligereza o entusiasmo, sino con la conciencia de la carga que se está llevando. La palabra hebrea usada al inicio del libro, traducida como peso o carga, no es solo literaria, sino espiritual. El profeta siente el peso de la verdad que le fue confiada. Él sabe que está a punto de anunciar la ruina de una ciudad que, aunque impía, sigue siendo obra de la creación de Dios. No hay placer en la destrucción, hay obediencia ante el llamado divino. La responsabilidad de quien habla en nombre de Dios no es pequeña. Nahum es consciente de que su oráculo no será popular ni celebrado. El contenido que lleva es ofensivo para los poderosos, incómodo para quienes se benefician de la injusticia e incluso difícil de ser escuchado por quienes temen por la seguridad de su propia nación. Sin embargo, él no edita su mensaje, no suaviza los golpes. La carga profética está en mantener la integridad de la palabra recibida, incluso si esto cuesta reputación, amigos o incluso la propia vida. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Ser portador de una profecía de juicio es un ejercicio constante de dependencia de Dios. El profeta no se apoya en su propia fuerza, sino en la certeza de que aquel que le dio el mensaje es también su sustentador. Nahum encuentra coraje no en sí, sino en el carácter de Dios, que es justo, celoso y lento para la ira, pero poderoso para castigar. Esta comprensión moldea su voz y su postura. Él sabe que está posicionado entre el cielo y la tierra, como un puente entre la voluntad divina y el destino de las naciones. Es en este punto que muchos tropiezan, al desear la función profética sin aceptar su peso. Nahum nos enseña que no existe profecía sin responsabilidad. La palabra no es para envanecer al mensajero, sino para moldearlo. El profeta es antes que nada un siervo,
Y el servicio más honorable que puede prestar es transmitir con fidelidad aquello que recibió. El juicio sobre Nínive no es solo una advertencia contra el pecado, es también una advertencia sobre el cuidado al tratar con lo sagrado. En los días actuales, donde tantos se autodenominan portadores de revelaciones divinas, es urgente revisar el ejemplo de Nahum. Su temor, su reverencia y su coraje revelan el corazón de un verdadero profeta. Que aquellos que hoy se levantan para anunciar la verdad hagan esto con el mismo sentido de peso y responsabilidad. Pues hablar en nombre de Dios es llevar en las palabras el destino de vidas, ciudades y naciones enteras. Entre los atributos de Dios más mal comprendidos está su ira. Muchos se sienten incómodos al pensar que el Dios de amor también se enoja, como si una cosa anulara la otra. Pero el libro de Nahum nos confronta con la realidad de una ira que no es caprichosa ni humana, sino santa. Dios no explota en furia como los hombres. Su ira es fruto directo de su justicia y santidad. Él se indigna contra el mal porque ama el bien. Y cuando la maldad alcanza el límite de la tolerancia divina, la respuesta es inevitable. Nahum describe esa ira con imágenes fuertes. Dios es huracán, es tormenta, es fuego que consume. Pero lo más impresionante es que esa misma furia se equilibra con su bondad. El profeta declara que el Señor es tardío en enojarse, pero grande en poder. No se trata de un desequilibrio de carácter, sino de una demostración de dominio absoluto sobre todas las emociones. La ira de Dios no nace del descontrol, sino de la precisión. Él no actúa por impulso, sino por justicia. Es fundamental entender que la ira de Dios siempre es contra el pecado, nunca contra la persona en sí. El objetivo del juicio es la iniquidad, el sistema de opresión, la arrogancia que se levanta contra la santidad. En el caso de Nínive, la acumulación de crueldades, mentiras y explotación hizo desbordar la copa de la longanimidad divina. El juicio vino no por fallas puntuales, sino por una postura continua de rebeldía. Cuando la misericordia es despreciada, el juicio se vuelve inevitable. Muchos intentan suavizar el carácter divino para hacerlo más agradable a nuestros estándares emocionales. Pero la Biblia no nos da ese derecho. Dios no necesita ser defendido de su propia justicia. La ira de Él es la expresión más pura de su compromiso con la verdad. Y lejos de alejarnos, este atributo debe atraernos a la reverencia, porque solo un Dios que se enoja contra el mal puede ser considerado verdaderamente bueno. Un amor que ignora la injusticia no es amor, es omisión. Es por eso que el mensaje de Nahum permanece tan relevante. En un mundo que banaliza el pecado e ironiza la santidad, la ira de Dios surge como un recordatorio de que hay un tribunal por encima de todos los demás. Que nadie se engañe. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el verdadero temor del Señor nace de esa comprensión equilibrada de su carácter. Quien entiende esto no huye de la ira, sino que corre hacia los brazos de aquel que también es refugio seguro para los que lo buscan con corazón sincero. Es común que el ser humano confunda la demora de Dios con olvido. Pero el libro de Nahum desmantela esta ilusión con fuerza y claridad. El juicio de Dios puede tardar a los ojos humanos, pero jamás falla. Cuando Él anuncia el fin de Nínive, no lo hace como una amenaza condicional, sino como una sentencia definitiva. Dios no juega con palabras, lo que Él habla, Él cumple. Y cuando una nación o persona cruza el límite de su paciencia, la justicia viene como un río caudaloso, sin posibilidad de contención. Nahum presenta este juicio como algo ya determinado. Él habla en tiempo presente sobre una destrucción que aún vendría.
Tan grande era la certeza del cumplimiento. Esto revela algo profundo sobre el carácter divino. Dios no es inestable, ni cambia de idea como los hombres. Su palabra es firme, su plan es inmutable, y su celo por la justicia es absoluto. Aquello que él prometió realizar contra Nínive no era un impulso momentáneo, sino el desenlace inevitable de una larga historia de rebeldía. La certeza del juicio divino también sirve como ancla para los oprimidos. Para el pueblo de Judá, que tanto sufrió a manos de los asirios, el mensaje de Nahum era un bálsamo. Dios había visto cada lágrima, oído cada clamor y guardado cada injusticia en su memoria. Él no olvida, Él no ignora. El día de la retribución llega, y cuando llega es completo. El Señor no solo castiga, Él también restaura. Su justicia no es solo destructiva, es también redentora, pues abre espacio para un nuevo comienzo. Esta realidad debe impactar nuestra forma de vivir hoy. El hecho de que Dios no olvide significa que cada acción, cada elección, cada actitud cuenta. Vivimos ante un Dios que observa con ojos de fuego, que pesa los corazones y que juzga con rectitud. No hay injusticia que quedará impune, aunque el mundo la normalice. No hay dolor que será ignorado, aunque parezca olvidado. En el tribunal de Dios todo será revelado, y cada uno recibirá conforme a sus caminos. Cuando comprendemos que el juicio es certeza y no solo amenaza, comenzamos a llevar la vida con más seriedad espiritual. La gracia se ofrece abundantemente, pero no es eterna para quienes la desprecian. El libro de Nahum es un llamado a la conciencia, a la vigilancia y al arrepentimiento, porque aunque Dios sea paciente, Él jamás permitirá que el mal triunfe para siempre, y cuando Él actúa, nadie puede detenerlo. Hay una quietud extraña que antecede los grandes momentos de la justicia divina. Es como el silencio que toma cuenta del paisaje antes de la llegada de una tormenta. Este es el escenario que Nahum describe antes de la caída de Nínive. Todo parecía en paz, el comercio fluía, los ejércitos marchaban orgullosos, los palacios resplandecían. Pero en los bastidores de lo invisible, el juicio ya estaba en camino. Es en esta pausa que muchos se engañan, pensando que la ausencia de desastres es prueba de la aprobación divina. No obstante, las Escrituras nos enseñan que el silencio de Dios puede ser el presagio de su actuar. Nínive no percibió las señales. Estaba tan envuelta en sus propios triunfos que ignoró los indicios de la aproximación del día del Señor. Y lo que parecía estabilidad era en verdad la construcción de un colapso. La paciencia de Dios daba tiempo para el arrepentimiento, pero la ciudad usaba ese tiempo para profundizar su maldad. El silencio de Dios, que debería ser visto como una invitación a la reflexión, fue interpretado como debilidad. Este error de percepción espiritual fue fatal. El libro de Nahum registra un giro dramático, de la aparente calma a la total devastación. El juicio vino como una inundación, súbito y arrollador. Dios, que parecía callado, se reveló como tormenta, y es exactamente esta transición la que debe despertar nuestra vigilancia espiritual. Cuando todo parece tranquilo en exceso, es necesario preguntar, ¿esta paz es fruto de la obediencia o es el silencio que precede la corrección? La diferencia entre una y otra es abismal, y el discernimiento solo es posible a la luz de la palabra. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Para el pueblo de Judá, este silencio era prueba de que Dios no había abandonado el trono.
Aunque pareciera inerte ante la opresión asiria, él estaba obrando en lo invisible. Aquello que parecía demora era, en verdad, estrategia. El tiempo estaba siendo ajustado para que el juicio fuera completo e incuestionable. Cada detalle era cuidadosamente preparado, y cuando la acción comenzó, nada pudo detenerla. Esta es la firmeza del actuar divino. Él puede esperar, pero nunca falla. En nuestras vidas también enfrentamos períodos de silencio. Tiempos en que oramos y no oímos respuesta, en que actuamos correctamente y aún así sufrimos injusticia. Es en esos momentos que el ejemplo de Nahum nos enseña a confiar. El silencio no es abandono, es preparación. Y cuando el viento comienza a soplar, cuando la tormenta divina se manifiesta, viene con propósito, justicia y gloria. El silencio que precede el juicio es el espacio donde la fe es probada y el carácter es moldeado. Entre los pecados que más provocan la justicia de Dios, el orgullo ocupa un lugar destacado. Y Nínive, capital de Asiria, se convirtió en el símbolo de este tipo de soberbia. Los asirios no solo confiaban en su poder militar, despreciaban al Dios de Israel. Sus conquistas eran vistas como prueba de su superioridad sobre otros pueblos y dioses. Este espíritu de autosuficiencia fue registrado con claridad en sus inscripciones, donde sus reyes se jactaban de masacres, pillajes y destrucciones en nombre de la grandeza nacional. Ante esto, la paciencia divina se agotó. Nahum describe la postura de los asirios con detalles que revelan su presunción. Ellos pensaban que eran invencibles, que ninguna ciudad resistiría a sus ataques, que su imperio jamás caería. Pero al exaltarse, desafiaron directamente la soberanía del verdadero Dios. La gran lección aquí es que todo poder humano que ignora los límites morales y espirituales establecidos por Dios está condenado a la ruina. No importa cuán altos sean los muros o cuántas victorias tengan en su currículo, el orgullo precede la caída. El orgullo es esencialmente una ceguera espiritual. Impide el reconocimiento de la propia fragilidad, bloquea el arrepentimiento y sustituye la confianza en Dios por la fe en la fuerza del propio brazo. Fue esta arrogancia la que llevó a Nínive a la destrucción. Cuando un pueblo o un individuo se ven como autosuficientes, cierran los oídos a la corrección, desprecian el consejo y se vuelven vulnerables a su propio error. La soberbia no solo antecede la ruina, ella construye el camino hacia ella. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta verdad resuena a lo largo de toda la Escritura. La ruina de Nínive, profetizada por Nahum, no fue solo un acto de justicia, sino una alerta a todas las naciones y líderes que caminan por el mismo camino. La historia registra imperios grandiosos que cayeron no por debilidad externa, sino por corrupción interna. El orgullo los consumió antes de que sus enemigos los alcanzaran. Fue exactamente eso lo que sucedió con Asiria. En un mundo moderno, donde el orgullo es frecuentemente celebrado como virtud, el ejemplo de Nínive sirve como un contrapunto poderoso. La verdadera grandeza no está en dominar a otros, sino en reconocer la propia dependencia de Dios, que toda conquista, toda habilidad, todo poder humano sea siempre sometido a la soberanía divina. Porque quien se exalta será humillado, pero quien se humilla ante el Señor será exaltado a su tiempo. Una de las preguntas más persistentes del alma humana es, ¿por qué Dios tarda en actuar? Cuando vemos la injusticia floreciendo, los impíos prosperando y los justos sufriendo, esta duda se impone con fuerza. El libro de Nahum, aunque centrado en el juicio sobre Nínive, ofrece una poderosa respuesta a este dilema. La demora de Dios no es desinterés, sino precisión. Él pesa cada actitud, cada intención, cada oportunidad de arrepentimiento. Su balanza no falla.
Y cuando Él decide actuar, lo hace con justicia perfecta. Dios no juzga con base en apariencias o presiones. Su justicia no se apresura porque la opinión pública clama, ni se retrasa por indecisión. La demora es siempre una expresión de su misericordia. Cada segundo de espera es una oportunidad para que el pecador cambie de rumbo. Pero al mismo tiempo es también una oportunidad para que el justo aprenda a confiar, incluso sin comprender. La balanza divina mide no solo acciones, sino también corazones. Y este nivel de precisión solo es posible porque Él ve más allá de lo que es visible. Nínive tuvo décadas para reflexionar, cambiar y mantener un arrepentimiento sincero. Cuando Jonás predicó a la ciudad, hubo temor y cambio. Pero este temor se disipó con el tiempo, revelando que la transformación no había alcanzado el núcleo. Dios esperó, observó, dio espacio. Y cuando quedó evidente que la corrupción había vuelto con aún más fuerza, el juicio fue decretado. La demora no fue desdén, fue diagnóstico. Y cuando la medida de la iniquidad se completó, no hubo más que retardar. Este principio nos desafía profundamente. Queremos justicia rápida cuando somos ofendidos, pero pedimos misericordia cuando estamos equivocados. El tiempo de Dios, sin embargo, es siempre equilibrado. Él no se deja llevar por impulsos. Actúa en el momento justo, no en nuestro momento deseado. Y mientras esperamos, Él nos enseña a confiar. La fe verdadera no depende de explicaciones, sino de la certeza del carácter de aquel que juzga con rectitud. La pregunta correcta no es ¿por qué Dios tarda?, sino ¿estoy preparado para el momento en que Él actúe? El libro de Nahum nos lleva a reflexionar sobre el tiempo de la paciencia divina como un don. No es un fallo del cielo, es una oportunidad para la tierra. Y cuando finalmente el Señor interviene, su justicia se revela incontestable. Que cada segundo de espera sea, para nosotros, una oportunidad de arrepentimiento, crecimiento y alianza renovada con aquel que juzga no solo el mundo, sino a cada uno de nosotros. Nahum presenta un retrato sorprendente de Dios como un guerrero que marcha con propósito. Él no es solo el creador de los cielos y de la tierra, sino también el destructor de fortalezas injustas. En medio de la profecía contra Nínive, Dios es descrito como aquel que hace temblar los montes, que seca los mares y cuyas nubes son como el polvo de sus pies. Estas imágenes revelan un Dios invencible que no está limitado por ejércitos, murallas o estrategias humanas. Cuando Él decide actuar, ninguna estructura permanece en pie ante su poder. Nínive confiaba en sus defensas. Era una ciudad fortificada, rodeada de muros gruesos, protegida por un sistema de canales y recursos bélicos avanzados para su época. Pero ante el Señor, todo eso era polvo. El libro de Nahum muestra que la verdadera seguridad no está en la ingeniería humana, sino en la sumisión al Dios que gobierna todas las cosas. Cuando el Creador se convierte en el combatiente, ningún imperio, por más poderoso que parezca, puede resistir. Lo que los hombres construyen para protegerse se vuelve irrelevante cuando se confronta con la justicia del cielo. El Dios que destruye fortalezas no lo hace por placer, sino por celo. Él no tolera la arrogancia de las naciones que oprimen, que se establecen sobre la injusticia y que desafían su dominio. El juicio contra Nínive es un acto de liberación para los oprimidos y de corrección para los arrogantes. Cuando Dios destruye, Él limpia el terreno para reconstruir. Su acción es firme pero no caótica, es dura pero no cruel. Él es justo incluso cuando derrumba, y eso revela la perfección de su carácter. Para el pueblo de Dios, esta imagen de un Señor guerrero es fuente de consuelo.
Saber que el Todopoderoso está atento a las injusticias y que interviene con poder es un alivio en tiempos de opresión. Dios no está distante o indiferente. Él se levanta en favor de quienes le temen y cuando lucha por ellos, su victoria es cierta. La destrucción de las fortalezas de Nínive era también la restauración de la esperanza en Judá. Aquel que lucha por nosotros jamás pierde. Hoy todavía erguimos fortalezas, no de piedras, sino de orgullo, de sistemas de injusticia, de ideologías que se oponen al Señor. El libro de Nahum nos recuerda que ninguna de ellas prevalecerá. Cuando Dios decide destruir, lo hace para purificar, corregir y establecer lo que es eterno. Que nuestras vidas estén cimentadas en la roca verdadera, pues toda fortaleza construida sin Dios será, más temprano que tarde, reducida a ruinas. Existe un límite para la misericordia. Aunque Dios sea compasivo y paciente, Él también es justo, y cuando la iniquidad desborda, el tiempo de la tolerancia llega a su fin. Nahum anuncia ese momento con claridad. El día de la venganza de Dios contra Nínive ha llegado. No era un impulso, sino un acto calculado, previsto, prometido y finalmente ejecutado. La longanimidad divina, tantas veces despreciada por los impíos, no era infinita. Ella tenía un propósito: ofrecer tiempo para el arrepentimiento. Y cuando ese tiempo era ignorado, el juicio se volvía inevitable. La palabra venganza, a los ojos humanos, puede sonar negativa, como si fuera fruto de resentimiento o descontrol. Pero en la boca de Nahum, ella es expresión de la justicia divina. No se trata de revancha personal, sino de la retaliación santa contra el pecado institucionalizado. Dios vinga la sangre de los inocentes, responde a las opresiones no reparadas y restaura el equilibrio moral que los hombres intentaron destruir. La venganza del Señor es la respuesta final a la persistencia del mal frente a su paciencia. El día de la venganza es también el día de la revelación. En ese momento todos perciben que Dios no se ha olvidado. Lo que parecía estar impune, lo que parecía ser ignorado, ahora es juzgado ante los ojos de todos. La caída de Nínive no fue solo política, fue teológica. Las naciones alrededor atestiguaron que el Dios de Israel no era solo un Dios tribal, sino el Señor soberano de la historia. Su venganza reveló quién Él es. Un Dios celoso por su santidad, fiel a sus promesas e implacable contra el mal que persiste. Es importante notar que Dios no actúa con placer en la destrucción. Él no tiene placer en la muerte del impío, como declara el profeta Ezequiel. Pero Él se alegra en la justicia. Cuando la longanimidad llega a su fin, es porque todas las oportunidades ya han sido concedidas. El tiempo se ha agotado no porque Dios haya desistido, sino porque el hombre ha rechazado. La venganza divina es, por lo tanto, la cosecha de lo que se ha sembrado con rebeldía. Y aun en este acto hay orden, hay propósito, hay santidad. Para nosotros, el día de la venganza es a la vez advertencia y consuelo. Advertencia para que no tomemos la gracia de Dios como licencia para pecar. Y consuelo, porque todo mal, por más impune que parezca, un día será ajustado por las manos perfectas del justo juez. El libro de Nahum es el recuerdo de que el silencio de Dios nunca es olvido y que la venganza del cielo no falla. Ella llega en el tiempo exacto, y cuando llega es incontestable. Nínive impresionaba por su apariencia. Era una metrópoli arquitectónicamente grandiosa, económicamente poderosa y culturalmente refinada. Para los observadores externos, todo indicaba que se trataba de una ciudad exitosa. Pero Dios no se detiene en las fachadas. Él sondea los corazones, expone los bastidores, revela lo que está escondido bajo las vestiduras del orgullo.
Y Nahum, al profetizar contra Nínive, arranca sus máscaras. Él muestra que detrás de la belleza había sangre, detrás del lujo, injusticia, y detrás del orden, crueldad. Esta discrepancia entre apariencia y esencia es uno de los temas más contundentes del libro. Nínive no cayó por debilidad estructural, sino por podredumbre moral. La ciudad se había convertido en una prostituta espiritual. Seducía a las naciones con sus encantos, pero difundía corrupción. Sus alianzas políticas, sus victorias militares, su propaganda de invencibilidad eran a los ojos de Dios trampas y mentiras. El Señor no se deja engañar por palabras dulces, ni por imágenes bien construidas. Él ve más allá. El juicio de Dios contra Nínive es también una exposición pública. La profecía de Nahum declara que Dios levantaría las vestiduras de la ciudad, la expondría ante las naciones, revelaría su vergüenza. La destrucción sería acompañada de deshonra. Esto nos enseña que el Señor no solo corrige con poder, sino también con luz. Él revela lo oculto, deshace las ilusiones, humilla lo que se exaltó en la falsedad. Nada permanece escondido cuando Dios decide mostrar la verdad. ¿Cuántas veces aún hoy nos encontramos con estructuras religiosas, políticas, sociales, que se presentan como bellas, pero esconden corrupción? El espíritu de Nínive sigue actuando, enmascarando el mal con apariencia de bien. Y el mensaje de Nahum sigue resonando. Dios arrancará las máscaras. Ninguna ciudad, iglesia, empresa o persona resistirá indefinidamente escondiendo su iniquidad detrás de una imagen falsa. La santidad del Señor exige verdad. Este subtema nos confronta personalmente. ¿Qué máscaras hemos usado? ¿Qué escondemos bajo las apariencias que cultivamos? Que la historia de Nínive nos lleve a buscar la autenticidad ante Dios, pues Él no desea nuestra destrucción, sino nuestra transformación. Y para ser transformados, necesitamos permitir que la luz de la verdad ilumine hasta los rincones más oscuros del alma, pues solo hay cura donde hay revelación. El libro de Nahum presenta un contraste marcado y profundamente teológico. El Dios que derrama juicio con furia es el mismo que ofrece refugio seguro a los que en Él confían. Esta dualidad revela la plenitud del carácter divino. Él no es solo justicia o solo amor. Él es ambos, simultáneamente en perfecta armonía. El Señor es tempestad para los impíos y abrigo para los justos. Nahum afirma con claridad: el Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en Él. Esta verdad es tan poderosa como reconfortante. Para el pueblo de Judá, que vivía bajo la constante amenaza asiria, esta revelación era fuente de esperanza. Mientras la espada del Señor se volvía contra Nínive, sus brazos estaban extendidos para acoger a los que buscaban seguridad en Él. La misma fuerza que destruye fortalezas impías levanta muros espirituales alrededor de los fieles. La justicia de Dios no es contradictoria a su misericordia, es su complemento. Él castiga el mal porque ama el bien y protege a los que se refugian en su fidelidad. Este retrato de Dios como roca en medio de la tempestad nos invita a un tipo de fe más profunda. No es una fe basada en sentimientos o circunstancias, sino enraizada en la confianza en el carácter de aquel que gobierna todas las cosas. Mientras muchos huyen de Dios en tiempos de juicio, el justo corre hacia Él. Es este discernimiento el que separa al impío del justo, no la ausencia de tribulación, sino la dirección en la que se busca abrigo. Y Nahum deja claro que los que conocen al Señor encontrarán seguridad, incluso cuando todo a su alrededor se esté desmoronando. La teología del refugio es central en las Escrituras.
Desde el libro de los Salmos hasta los Evangelios, vemos a un Dios que no solo salva, sino que se hace escondite en tiempos de adversidad. Nahum rescata esta imagen y la inserta en el corazón de una profecía de juicio. Esto nos recuerda que, incluso en medio de la tempestad más feroz, hay un lugar de paz, y ese lugar es la presencia de Dios. Él es la roca que no se mueve, la torre fuerte que permanece firme cuando el mundo cae a su alrededor. En tiempos de crisis, este mensaje se vuelve aún más urgente. Vivimos en días donde los vientos del juicio parecen soplar de nuevo sobre el mundo. Pero la pregunta no es si habrá tempestad. Ella vendrá. La cuestión es, ¿dónde estarás cuando llegue? La invitación de Nahum es clara. Conoce al Señor. Confía en Él. Abráigate en su justicia. Pues incluso el Dios que hiere, cuando es necesario, sigue siendo el Dios que cura, restaura y protege a los que son de Él. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no solo ejerce justicia, Él la ama, y el libro de Nahum es una poderosa expresión de ese amor divino por el juicio. En tiempos en que el pecado se generaliza y la verdad es relativizada, este atributo de Dios se destaca como un faro. Él ama lo que es recto, lo que es puro, lo que es verdadero, y porque ama la justicia, Él odia el mal. Esta no es una simple reacción emocional, es la manifestación de su santidad en movimiento. Cuando Dios actúa en juicio, Él está expresando aquello que es en su esencia. Nahum muestra que el juicio de Dios no es un acto aislado de ira, sino parte de un plan moral más profundo. Dios juzga porque su amor por la justicia exige acción contra el pecado. Él no se contenta con observar el sufrimiento causado por la maldad. Su santidad clama por restauración, por corrección. Cuando Asiria sobrepasó todos los límites, la acción divina fue inevitable. El amor de Dios por la justicia no permite que el mal permanezca impune. Este entendimiento es crucial para comprender el equilibrio entre misericordia y juicio. Muchas veces imaginamos a un Dios indulgente, que solo tolera errores en nombre de un amor mal comprendido. Pero el amor verdadero confronta. El amor que no juzga es connivente, y Dios jamás será connivente con el pecado. Nahum nos recuerda que la santidad de Dios no es solo una cualidad pasiva, sino un impulso activo que busca limpiar, purificar, transformar. Para los justos, esta visión es fuente de consuelo. Saber que Dios ama la justicia nos permite confiar en Él en medio de la corrupción del mundo. No estamos entregados al caos. La moralidad no es un concepto humano, sino un orden establecido por Dios. Y cuando este orden es violado, Él actúa. Aunque parezca demorado, el Señor interviene con precisión, y su intervención es siempre santa, aunque a nuestros ojos parezca dura. Nahum, por lo tanto, no es solo un libro sobre destrucción, es sobre la santidad de Dios siendo revelada al mundo. Un Dios que ama el juicio es un Dios confiable, digno de reverencia, digno de temor. Que esta comprensión molde nuestra espiritualidad, que no solo busquemos el amor de Dios, sino también amemos la justicia que Él ama. Pues al final, seremos juzgados no solo por nuestras acciones, sino por cuánto del carácter de Dios reflejamos en nuestras elecciones. Ante una profecía tan intensa como la de Nahum, es natural preguntar, ¿cómo reaccionaron los justos? ¿Cómo se posicionaron aquellos que temían a Dios mientras se anunciaba el juicio sobre Nínive? La respuesta está entre líneas del texto. El justo no teme la tempestad cuando su confianza está firmada en el Señor. El terror que cae sobre los impíos es, para el fiel, la confirmación de que Dios sigue en control. La reacción del justo es de reverencia, no de desesperación, de esperanza, no de pánico. Mientras Nínive era sacudida por la ira divina, el pueblo de Judá era llamado a confiar.
La justicia de Dios, aunque severa, traía consigo un mensaje de liberación. Nahum apunta hacia un tiempo de restauración, donde el opresor sería vencido y la paz volvería a reinar. Este atisbo de esperanza es fundamental. Muestra que el juicio de Dios no es solo destructivo, sino también redentor. Elimina el mal para que el bien florezca. Y quien comprende esto puede enfrentar la crisis con fe inquebrantable. La confianza del justo no nace de la ausencia de sufrimiento, sino de la certeza del carácter divino. Sabían que Dios era bueno, incluso cuando usaba la espada. Sabían que Él era fiel, incluso cuando la cosecha parecía tardar. Este tipo de fe no se aprende de la noche a la mañana, se forja en el fuego de la adversidad. Nahum, con su mensaje firme, servía como ancla espiritual para aquellos que deseaban perseverar. Su voz era dura contra los impíos, pero dulce para los fieles. Esta postura es aún más relevante hoy. En medio de crisis globales, inestabilidades políticas y decadencia moral, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? El libro de Nahum responde con claridad. Él está en el trono, actuando aunque en silencio, y aquellos que lo conocen permanecen firmes. La esperanza del justo no está en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas ellas. Por eso, incluso en tiempos oscuros, hay paz. Incluso en medio de la destrucción, hay dirección. La verdadera espiritualidad no se mide por cuántos milagros presenciamos, sino por cuánto permanecemos fieles cuando todo parece desmoronarse. La reacción del justo en tiempos de juicio es la mayor prueba de su confianza en el Señor. Que nuestra fe sea de este tipo, no basada en resultados inmediatos, sino enraizada en la convicción de que el Dios que juzga es el mismo que salva, y que mientras Él actúa, permanezcamos con los ojos fijos en Él, seguros de que lo mejor aún está por venir. Al estudiar el libro de Nahum, nos damos cuenta de que no solo trata de la caída de Nínive, sino de la dinámica con la que Dios gobierna las naciones. El Señor no es un espectador de la historia. Él es el autor. A lo largo de las Escrituras vemos que es Él quien levanta reyes y remueve tronos. Imperios surgen y desaparecen conforme a su propósito. La Asiria, aunque temida y aparentemente invencible, era solo un instrumento temporal en manos del Creador. Y cuando dejó de cumplir su propósito, fue descartada con la misma soberanía con la que fue erigida. Esta enseñanza quiebra cualquier ilusión de seguridad humana. Lo que para los hombres parece eterno, para Dios es transitorio. Gobiernos, sistemas, economías e ideologías, todo está bajo su dominio. Nahum nos muestra que ni siquiera el imperio más poderoso puede resistir el decreto divino. Cuando el Señor decide actuar, ni alianzas políticas, ni riquezas acumuladas, ni fuerza militar son suficientes para impedir su voluntad. La historia de Asiria es un recordatorio de esto. Al mismo tiempo, esta realidad trae esperanza para los que confían en Dios. Si Él tiene el poder para derribar imperios, también tiene el poder para levantar a los humildes. Él no solo destruye lo que es corrupto, sino que exalta lo que es justo. El libro de Nahum enseña que el control de la historia está en manos de Dios, no en manos de los hombres. Por más que parezca que los impíos prosperan y los justos padecen, el fin de la historia siempre será definido por la justicia del cielo. Esto nos desafía a repensar nuestra confianza. ¿En qué estamos fundamentando nuestra seguridad? ¿En las estructuras humanas o en la fidelidad divina? Nahum es una invitación al desapego de las falsas garantías y al retorno a la confianza plena en Dios. Él gobierna sobre reyes, juzga naciones y conduce la historia hacia el desenlace que glorifica su nombre. Lo que parece caos a nuestros
Ojos es, en realidad, la costura precisa del plan eterno del Señor. Que nunca lo olvidemos. El mismo Dios que juzgó a Asiria sigue en el trono. Observa las naciones, pesa los corazones de los gobernantes y actúa conforme a su justicia. Que este entendimiento nos mantenga humildes, vigilantes y confiados, porque ningún imperio permanece para siempre, pero el reino de Dios nunca tendrá fin. Uno de los aspectos más reconfortantes de la teología bíblica es la inmutabilidad de Dios. El Señor que habló por medio de Nahum es el mismo que reina hoy. Su carácter no cambia con las eras, sus promesas no se deterioran con el tiempo. Cuando leemos las palabras duras y poderosas del profeta, no estamos solo estudiando historia, estamos contemplando el retrato de un Dios que sigue siendo quien siempre fue. Él era justo en el tiempo de Nínive y sigue siendo justo hoy. Su estándar moral es eterno. Esa constancia es un cimiento firme en un mundo volátil. Las ideas humanas cambian, los valores se transforman, los estándares éticos se adaptan a las conveniencias culturales. Pero Dios permanece el mismo. Él aún ama la justicia, aún odia el pecado, aún se compadece de los quebrantados y aún resiste a los soberbios. El libro de Nahum es una prueba de ello. El mismo Dios que salvó a Nínive por medio de Jonás fue quien juzgó a la ciudad por medio de Nahum. Él no ha cambiado. La ciudad es la que se alejó de la gracia. Esa verdad también confronta nuestra fe. Muchas veces tratamos de moldear a Dios a nuestra imagen, suavizando sus atributos para hacerlo más digerible. Pero el Señor no se adapta a nuestras expectativas. Él es quien es, santo, justo, misericordioso y poderoso. Entender esto nos conduce a la reverencia y también a la confianza, pues si Él es inmutable, podemos descansar en sus promesas. El Dios que juzgó a Nínive por causa de la injusticia, ciertamente juzgará los males actuales con el mismo celo. La inmutabilidad divina también nos consuela. Si Dios sigue siendo quien siempre fue, entonces sus misericordias también continúan nuevas cada mañana. El mismo Dios que ejecuta juicio es quien extiende perdón a los que se arrepienten. Él no es un juez vengativo, sino un Padre que ama la verdad, y ese equilibrio perfecto entre justicia y gracia permanece inalterado. Saber esto nos fortalece ante las incertidumbres del mundo moderno. Nahum nos hace mirar al pasado y ver el presente con más claridad. Él nos muestra que Dios no es prisionero del tiempo. Su justicia es eterna. Su palabra es eterna. Y nuestra respuesta también debe ser constante: temor, obediencia y fe, pues aquel que fue, es y ha de venir sigue gobernando con rectitud. Y es en este Dios que depositamos nuestra confianza. Entre los profetas menores, Nahum es uno de los menos leídos y comentados. Su contenido denso, repleto de imágenes de destrucción, parece no atraer el mismo interés que libros más pastorales. Sin embargo, ignorar a Nahum es ignorar una faceta vital del carácter de Dios. En un tiempo en donde la tolerancia al pecado es confundida con virtud, el mensaje de Nahum es un grito profético que atraviesa los siglos para recordarnos: Dios aún juzga, y ese juicio es santo, justo e inaplazable cuando se cumple la medida de la iniquidad. El siglo XXI vive una crisis moral similar a la de Nínive. El mal es institucionalizado, la arrogancia florece, la verdad es relativizada. Vivimos en un tiempo de fachadas. Así como Nínive, la sociedad moderna invierte en apariencia, pero ignora la esencia. El libro de Nahum expone estas estructuras falsas y declara con osadía que el Señor aún reina. Él no ha perdido el control, no se ha silenciado por cobardía, ni se ha ausentado por debilidad. Su silencio es estratégico y su acción vendrá en el tiempo determinado. Nahum habla a nuestros días con impresionante actualidad.
Él nos recuerda que el juicio de Dios no es una amenaza vacía, sino una realidad tan cierta como el amanecer del sol. Y más, que la misericordia también está disponible para los que se arrepienten, para los que buscan refugio en la roca eterna, para los que confían en el Dios que todo lo ve. El profeta no solo anuncia destrucción, sino que señala a un Dios que conoce a los suyos y los guarda en tiempos de angustia. Revisitar el libro de Nahum es reencontrar un Dios que no se dejó domesticar por las convenciones religiosas modernas. Es darse cuenta de que, aunque no se hable mucho de Él en muchos púlpitos, Él sigue siendo el mismo. Su justicia sigue afilada, su santidad sigue perfecta y su amor sigue disponible, pero jamás divorciado de la verdad. El mensaje de Nahum es duro pero necesario, y cuando se acoge genera transformación. Que Nahum no permanezca un libro olvidado, que su mensaje resuene en nuestros corazones e iglesias, que su profecía nos despierte, nos confronte, nos alinee al corazón de Dios. Pues cuando el cielo se calla, es hora de escuchar con más atención. Y cuando Dios actúa, es imposible ignorar. Que seamos hallados del lado correcto cuando el día de la justicia llegue. Firmes, vigilantes y escondidos en la roca que jamás se sacude. Si este mensaje habló contigo, si despertó tu fe o te hizo recordar que Dios nunca pierde el control, comparte este video con alguien que también necesita escuchar. Escribe en los comentarios lo que más te tocó en esta historia. Tu experiencia puede fortalecer otras vidas. Y si aún no eres en parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal. Aquí la palabra sigue viva, clara y respetuosa, como debe ser.